parte de la unidad, ¿cierto?, que se llama Origen y Evolución del Universo. Y el tema principal es la cosmología. Un segundito. ¿Sí? Y bueno, aquí coloqué una cita científica que dice: comprender las cosas que nos rodean es la mejor preparación para comprender las cosas que hay más allá. Hipatia, que es una filósofa matemática egipcia. Ahora, ¿por qué puse esto? Porque justamente la evolución, ¿cierto?, de la visión del universo ha ido cambiando a lo largo del tiempo. No ha sido siempre la misma, ¿ya? Obviamente la tecnología ha ayudado mucho, ¿cierto?, a descubrir nuevas cosas, pero con mucho tiempo de anticipación ya el universo tenía una cierta estructura que desde la vista de nosotros podíamos predecir cosas, ¿ya? Y justamente el estudio del cosmos asociado a la visión del universo se llama cosmología. Entonces, principalmente la clase de hoy es reconocer el avance cultural y científico sobre la forma de ver el universo y su influencia en las creencias religiosas de la Edad Media y contemporánea. Contemporánea, no conten. Es una M. Bueno, el universo se creó hace más de, ¿cierto?, 15.000 millones de años atrás. Sin embargo, la raza humana ha visto el evolucionar del universo o la forma del universo a lo largo del tiempo. De hecho, si nosotros no conociéramos nada de los planetas, si no conociéramos nada de las estrellas, si no conociéramos nada del universo, nosotros podríamos suponer que, claro, en el cielo hay cosas brillantes, que tenemos un sol, que tenemos estrellas. Eso lo podemos ver porque lo podemos observar. Sin embargo, según nuestra perspectiva, ¿quién se mueve alrededor de quién? ¿Nosotros alrededor del sol o el sol alrededor de nosotros? Mirado desde la Tierra. Pensaríamos que el Sol se mueve alrededor de nosotros. Pensaríamos que el sol se mueve alrededor de nosotros, ¿cierto? De hecho, yo veo que las estrellas se mueven de un lugar a otro, que las nubes, que los planetas, un planeta que estaba allá, ahora ya no está allá, después de una hora está acá, ¿cierto? Entonces uno tiende a pensar observacionalmente que son las cosas en el universo son las que se están moviendo alrededor de la Tierra y que por lo tanto la Tierra podría ser un centro, ¿no es cierto? ¿Cuál es el rol de los saberes ancestrales en la comprensión actual del cosmos? ¿Cuántas civilizaciones ustedes creen que existen, ¿cierto?, y que dan una fundamentación al universo? ¿Me podrían nombrar alguna de las civilizaciones que ustedes conozcan que tenga relación con el universo? La griega, si no me equivoco. Ya, los griegos. ¿Alguna otra civilización que ustedes conozcan? Los mayas. Los mayas, ya. ¿Quién más? En parte, los aymaras también. Los aymaras, ya. ¿Quién más? ¿Qué dices tú, Yara? Diego, ¿qué civilizaciones ustedes conocen que estén asociadas al estudio del universo? ¿Cómo se llama esto? O sea, son las personas asiáticas, pero oriental. No me acuerdo cómo se llama. ¿Ya? Fíjense que los vikingos también tienen relación con el universo. Los mayas, los aztecas, los dieguitas. Las civilizaciones de los pueblos originarios acá en Chile tienen mucha relación con el cosmos, etcétera, etcétera. ¿Ya? ¿Alguno de ustedes tiene alguna creencia familiar asociada al universo? ¿O no? No. ¿Cómo eso? Por ejemplo, hay familias que no creen en Dios, pero sí creen en el dios Sol. Hay familias que creen en en varios dioses. Hay familias que creen que los eclipses son símbolos de abundancia o símbolos de destrucción. Y hay familias, todo va a depender de la religión, de lo que profesan. ¿Cachai? ¿Tú, Camila? Levantaste la mano. Creencias aymaras acerca de lo que es el dios Sol. Ya. Buena. ¿Ven? Entonces la visión que tenemos todos nosotros del universo también es diferente, ¿ya? Porque también va a depender de nuestros ancestros.
El estudio que tiene que ver con el cosmos asociado a nuestros ancestros se llama cosmogonía, concepto que lo aprendí recién este año, ¿ya? La cosmogonía, ¿ya? Y si se los nombro es porque está dentro de los planes de estudio del universo cuando sean profesores, así que tienen que saber de qué se trata la cosmogonía en cierta parte. No es necesario saber cómo actuaba cada civilización, pero sí es importante tenerlo claro. Bueno, acá hay una actividad previa. Dice, una de las características distintivas de nosotros, los seres humanos, son la curiosidad y la imaginación que se evidencian en esa capacidad de preguntárselo todo e intentar buscar las respuestas. Entre las preguntas más fundamentales que nos hacemos hace miles de años están, ¿cómo llegamos hasta aquí? ¿Hubo creación del cosmos? Si fue así, ¿cuándo y cómo ocurrió? Y también, ¿cuán grande es el universo? ¿En qué lugar de él nos encontramos? ¿Vamos hacia algún lugar? Entre otras. Estas preguntas siguen vigentes y las buscamos. Y les buscamos respuestas por distintos caminos, las que tienen semejanzas y diferencias. ¿Sí? Bueno, la actividad no la vamos a alcanzar a hacer por tiempo, pero si a alguno de ustedes le interesa, me gustaría que averiguaran, cuando puedan, y cuando quieran lo comentan, cuáles son, o cómo es, o cómo actúa la cosmología o el universo en base a ciertas civilizaciones antiguas. Por ejemplo, los dieguitas, por ejemplo, los mayas, por ejemplo, los aztecas, por ejemplo, los egipcios, por ejemplo, los, ¿cómo se llama esto? Los vikingos, como les decía. De hecho, les voy a mandar más ratito un video para que lo vean, que muestra cómo la religión católica hace calzar todo en base a las creencias del universo y a las, ¿cómo se llama? Y a las constelaciones, que es justamente una de las cosas que tienen que hacer de tarea para el jueves. Por ejemplo, ¿ustedes sabían que la Semana Santa tiene que calzar justo con un fin de semana de luna llena? ¿Sabían eso, no? Todas las Semanas Santas, No. ustedes miran todos los calendarios, en todas siempre hay luna llena. Entonces se hace calzar la Semana Santa con la luna llena. Y ahora la pregunta es ¿por qué? Porque la luna llena tiene relación directa con la historia de Jesús. Y por eso entonces tiene que calzar. Y así un montón de cosas. Entonces en ese video que les voy a mandar por el WhatsApp, no es obligación verlo, pero les recuerdo que como profesores tenemos que informarnos de mayor detalle de las cosas. ¿Ya? Hola, Francis. Hola, profe. Bueno, en general, ¿qué son los modelos cosmológicos? La palabra modelo tiene que ver con una representación de algo, que puede ser abstracta o concreta, ¿ya? Abstracta, porque por ejemplo yo puedo tener los modelos atómicos, sin embargo yo no veo un átomo, por lo tanto es abstracta, no la imagino, pero no la puedo ver. Y concreta es porque sí soy capaz de observarlo, ¿cierto? Y cosmólogo tiene que ver directamente con todo lo que tiene que ver con el cosmos, el espacio, el universo. Por lo tanto, los modelos cosmológicos son los modelos, ¿cierto?, que representan la idea de cómo era o es el universo que se va descubriendo poco a poco. Entonces, la primera observación que se hizo fue justamente esta, la que les dije al principio, que aparentemente todo gira alrededor de la Tierra. Por lo tanto, Aristóteles, que fue la primera persona que generó un modelo en base al cosmos, propuso un modelo de tipo geocéntrico. ¿Qué significa geocéntrico? Que la Tierra está en el centro, ¿cierto?, del universo, ¿cierto? Él separa el universo en dos regiones o en dos esferas concéntricas, ¿ya? Y además dice que la Tierra ocupa justamente el centro de esta esfera concéntrica que sería el universo, ¿ya?, que es según el dibujo que está acá. Nosotros somos esta esfera y la esfera gris que está acá es donde están todas las estrellas fijas, ¿ya? Él piensa que la Tierra, que el universo está dividido en 4 partes y estas 4 partes separan a los 4 elementos químicos principales, el fuego, la tierra, ¿cierto?, el agua y el aire. Ahora, esto obviamente Aristóteles, más que un científico, era un filósofo, por lo tanto él
propone su teoría en base a la filosofía de lo que él observa. Él no jamás pensó que el universo había un sector puro fuego, no. Sino que dentro de su filosofía él ocupaba la terminología de que había un sector que era o que tenía relación directa con el fuego, la otra que tenía relación directa con el agua, con el aire, con la tierra. ¿Ya? Él piensa que todos los movimientos de los astros son en circunferencias alrededor de la Tierra y en circunferencias perfectas, con un movimiento uniforme, ¿ya? Y que se perpetúa en el tiempo, o sea que este movimiento no cambia y que siempre gira alrededor. Por ejemplo, la Luna gira alrededor de la Tierra, Mercurio alrededor de la Tierra, Venus, el Sol, y etcétera, etcétera. Tiempo después, porque Aristóteles es antes de Cristo, así que después de Cristo, ¿cierto? Viene Claudio Ptolomeo. Claudio Ptolomeo mantiene la idea de Aristóteles de que la Tierra está en el centro, por lo tanto Ptolomeo propone un modelo geocéntrico también, ¿cierto? Entonces él describe directamente que la Tierra está en el centro del universo y todo lo que está alrededor gira alrededor de la Tierra, siendo este el eje principal, ¿cierto?, de las observaciones científicas. Ahora, el modelo de Ptolomeo logró predecir algunas cosas. Por ejemplo, el Sol y la Luna presentan un movimiento diferente a los demás planetas, ¿ya? Entonces, para ajustar este movimiento, ¿cierto?, se habla de excentricidad. O sea que para Ptolomeo había momentos en que el Sol estaba más cerca de la Tierra y otros momentos más lejos, al igual que la Luna. ¿Ya? Tenían excentricidades distintas y por lo tanto estaban como desfasadas. En pocas palabras, la Tierra no se encontraba directamente en el centro. ¿Ya? También él se dio cuenta de que el Sol y algunas estrellas cambiaban su brillo. Por ejemplo, no sé, la Luna y el Sol, ¿cierto?, cambian su brillo a lo largo del día por la velocidad en la que se mueve el Sol. Entonces, su teoría en realidad estaba buena, pero había que generar ¿cómo se llama?, este desplazamiento, digamos, de trayectoria para ello. ¿Ya? Y con eso uno podía explicar, digamos, las diferencias de brillo entre el Sol y la Luna directamente. ¿Ya? Algunas anécdotas importantes es que en el siglo III vivió en Alejandría la célebre matemática y astrónoma Hipatía, quien fuera hija y discípula del astrónomo Teón. Ella realizó importantes aportes en geometría, álgebra y astronomía, introduciendo además notables mejoras a algunos instrumentos de observación astronómica, como el astrolabio. ¿Qué es lo que es? No tengo idea. Pero me da la impresión que es como una especie de, ¿cómo se llama?, de telescopio. Y en el año 2009 se estrenó la película que se inspiraba en la vida de Hipatía, para que vean que las mujeres a lo largo de la historia han sido un agente importante en el desarrollo de las ciencias, a pesar de que no la vean. Y aquí tenemos esta banderita. ¿Alguien conoce esta banderita? ¿Cómo se llama? ¿Alguien Me escribe? parece a LGTB. ¿Nada que ver? La LGTB es como un, ¿cómo se llama? Son como distintos colores. Es similar, pero no es igual. Bueno, similar. Y el astrolabio yo sé que es como una especie de brújula. Ah, buena, mira, interesante. Se Excelente. llama Huipala. Este es el huipala. El huipala es el emblema de los pueblos originarios, ¿ya? Cada color representa algo asociado a la filosofía andina. Por ejemplo, el blanco representa el tiempo y la dialéctica, que ellos le llaman el Hayapaya. El amarillo representa la energía y la fuerza, el Shamapaya. Si no sé pronunciar esto, me perdonan. El anaranjado representa la sociedad y la cultura andina. El rojo, el planeta Tierra, el Acapacha. El violeta, la política y la ideología andina. El azul, el espacio cósmico. O sea, todo lo que es el azul representa la visión del universo de los pueblos originarios en nuestro país y en el mundo entero. ¿Ya? Eso es un dato importante. Bueno, el problema principal de Ptolomeo, o de su historia, o mejor dicho, de su teoría, es que ocurrían pequeños problemas cuando nos desfasábamos desde el Mercurio hacia allá. O sea, en el orden, supuestamente la Tierra estaba en el centro, después venía la Luna, con la Luna no había ningún problema,
pero después, por ejemplo, venía Marte, o venía Júpiter, o venía cualquier planeta, y empezaba a ocurrir algo curioso. Cuando uno observa un objeto en la Tierra, desde la Tierra, por ejemplo, Marte, vamos a suponer que está Marte, yo voy a mirar Marte, a las 8 de la noche del día de hoy. Si Marte gira alrededor mío, por lo menos a las 8 de la noche del año siguiente, debería verse Marte en el mismo lugar. Sin embargo, cuando yo lo observaba, me fijaba que Marte ya no estaba ahí. Se encontraba desplazado. Y al otro día, curiosamente, Marte tampoco estaba ahí, estaba desplazado en otro lado. ¿Ya? Y si uno dibujaba todo el desplazamiento que obtenía Marte mirado desde la Tierra, uno miraba este movimiento en rojo. Y a ese movimiento se le conoce como movimiento retrógrado. ¿Por qué retrógrado? Porque como que el planeta está avanzando, después como que retrocede, después regresa. ¿Ya? Chuta, entonces Ptolomeo dijo, pero no puede ser, porque si está girando alrededor de la Tierra de forma circunferencial, debería siempre estar en la misma posición. No tendría por qué haber tanto cambio. Entonces Ptolomeo dijo, ya sé lo que pasa. Lo que pasa es que los planetas, cuando giran alrededor de la Tierra, además lo hacen respecto a su propia órbita. O sea que Ptolomeo le agregó una órbita a la órbita. Y a esa órbita él le llamó epiciclo. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, este es el planeta, el rojo. Entonces, lo que nosotros vemos es lo que vemos acá de la Tierra. Entonces, claro, el planeta, cuando se empezaba a moverse alrededor de la Tierra, también lo hacía alrededor de su eje. Y eso daba explicación al movimiento retrógrado de un planeta. ¿Cierto? Y a eso se le llama epiciclo, a esa línea roja. Por ejemplo, acá es el modelo de Ptolomeo. Este es el de Copérnico. Pero el de Ptolomeo es donde está todo disperso porque todos tienen epiciclo. Aquí, por ejemplo, también podemos ver un GIF en donde claramente se nota el epiciclo y da solución o arreglo al movimiento retrógrado. Entonces, gracias a esto, Ptolomeo pudo predecir, por ejemplo, eclipses lunares y eclipses solares. ¿Ya? Gracias a este movimiento. Pero se dio un problema grande, que había un epiciclo, por ejemplo, para Mercurio. Pero ya cuando nos alejábamos, ya no me bastaba con un epiciclo. Entonces Ptolomeo le empezó a inventar epiciclo al epiciclo. O sea, una órbita alrededor de la órbita alrededor de la órbita. Y mientras más lejos estaba el planeta, más quedaba la embarrada. Porque más epiciclos necesitaba, más y más y más y más epiciclos, creando un caos total. Pero para Ptolomeo, la Tierra tenía que seguir en el centro porque la Tierra tenía un significado religioso. Para la Iglesia Católica, la Tierra era la creación de Dios, por lo tanto esto tenía que estar en el centro. Y era súper impensable colocar a la Tierra en otro lado. ¿Ya? Ahí tenemos un poco lo del movimiento retrógrado, como les decía, observando a Marte. ¿Ya? El problema del movimiento retrógrado, ¿cierto?, que dan explicación a los epiciclos, es que a medida que yo me alejo del planeta Tierra, los epiciclos son cada vez más constantes. ¿Ya? Un ratito aquí. Bien. Bueno. Luego, mucho tiempo después, mucho tiempo después, aparece Nicolás Copérnico. Copérnico observó y determinó que el Sol cumplía un rol mucho más importante que la Tierra. ¿Ya? O sea, para él realmente las cosas no giran alrededor de la Tierra, sino que alrededor del Sol. ¿Ya? De hecho, él observó que desde la Tierra, Mercurio y Venus tenían un brillo variable a lo largo del año. Lo cual también era raro, porque ¿cómo va a tener un brillo variable si giran alrededor de la Tierra? Entonces, en base a esta observación del brillo, es que Copérnico dijo, no, voy a cambiar la percepción de Ptolomeo y voy a decir que en realidad el que está en el centro es el Sol. Y no está en el centro del universo, está en el centro del sistema solar. ¿Ya?
Ahí. ¿Ya? Está en el centro solamente del sistema solar, y que la Tierra gira alrededor del Sol. Mira qué curioso. Curiosamente, haciendo eso, colocando el Sol en el centro y la Tierra girando alrededor del Sol, se solucionan todos los problemas de epiciclos. ¿Por qué? Porque ahora sí se justifica el movimiento retrógrado, porque así como la Tierra gira alrededor del Sol, por ejemplo, el planeta que nosotros estamos observando como Marte, también está girando y a una velocidad distinta a la Tierra. Por lo tanto, evidentemente hay momentos en que yo voy a pasarlo y momentos que no. Entonces, en este juego, yo claramente veo ese movimiento retrógrado, ¿ya? Pero porque la Tierra gira alrededor del Sol también. Entonces, a este sistema en donde el Sol está en el centro se le llama modelo heliocéntrico. O sea, el Sol en el centro, ¿ya? Y justamente con este modelo se solucionaron todos los problemas de epiciclo. O sea, ya no es necesario agregar epiciclos a las trayectorias. De por sí solo, todo gira alrededor del Sol sin ningún problema. ¿Ya? Bueno, todas las conclusiones de Copérnico fueron publicadas en forma póstuma. ¿Alguien sabe qué significa póstuma? Después de su muerte. Exactamente, después de su muerte, en 1543, en una obra que se llama Sobre las revoluciones de los cuerpos celestes. Lo cual es curioso porque Nicolás Copérnico nunca pudo publicar su teoría. Adivinen por qué. ¿Por qué Nicolás Copérnico no pudo cambiar el paradigma de la visión del universo? ¿Contra Yo quién supongo- luchaba Copérnico? Yo supongo que luchaba con las personas que, por ejemplo, no Ptolomeo, pero sino con los seguidores de ellos que seguían pensando que era el modelo geocéntrico, que era imposible que estuviera el Sol en el centro de la Tierra. Yo diría con la iglesia. Bien. La iglesia creía que la Tierra era el centro y Justamente, si para la iglesia Dios representado en la tierra tenía que estar en el centro del universo, entonces era impensable que viniera alguien y dijera, no, sabes que el Sol va en el centro. Por lo demás, ellos vivían en la Edad Media, ¿ya? La Edad Media es una edad en donde, ¿cierto?, la revolución no existía. El pensamiento era demasiado obstaculizado por las personas, ¿ya? O sea, ahí la Iglesia Católica decía 2 más 2 pes, y tú tenías que decir que 2 más 2 pes. Y luego de esta Edad Media nace la Revolución, ¿cierto? El Renacimiento, que se le llama. Y aquí es de aquí en este Renacimiento donde empieza a nacer la nueva era del pensamiento, donde las personas se empiezan a dar cuenta que es importante, ¿cierto?, pensar y razonar. Y esto, extrapolarlo o verlo plasmado en formas. Por ejemplo, la mayor parte de las pinturas hechas como por Picasso, por Da Vinci, son pinturas dentro del Renacimiento. Para Copérnico fue súper difícil decir que el Sol iba en el centro, porque no solamente tenía que cambiar el paradigma de la Iglesia Católica, sino que también tenía que cambiar el paradigma de la visión de la gente. O sea, actualmente, si tuviéramos un Copérnico, ¿qué creen ustedes? ¿Sería tan fácil o igual sería difícil cambiar el paradigma? ¿Qué piensan ustedes? Yo creo que al principio sería difícil aceptarlo por la falta de pruebas o se pedirían bastantes pruebas, pero teniendo la experiencia anterior de que ya ha pasado otras veces, se podría considerar y adaptar más fácil la opinión de la gente a lo que dicen los científicos ahora, porque la gente es más flexible. Hasta por ahí, ¿no? ¿Ah? ¿Alguien me podría dar el caso más reciente de que hay gente que todavía es escéptica al pensamiento científico? Lo de las vacunas. Lo de las vacunas, ¿cierto? El coronavirus es un ataque a un atentado contra la gente, ¿cierto? Las vacunas son porque nos pusieron un chip. Pues yo me puse la vacuna, así que en teoría tengo un chip puesto, ¿cierto? Y es difícil hacer cambiar el pensamiento y el paradigma de la gente, porque son no años. estoy tan segura de esto. De El otro día vi una noticia de que el Pentágono está haciendo un chip, efectivamente, ¿Ya? para colocar a la gente, pero no por algún tipo de control, sino que solamente para ver si el COVID tiene la gente. Entonces, Claro. no es tan lejano y no es tan conspiranoico eso, así que Sí, pues, pero es importante investigar.
Lo paranoico es que el hecho de que te vayan a colocar un chip, la gente ya no lo va a aceptar. Es mucho control. De hecho, con decirte que una vez acá en el colegio, algo tan sencillo como colocar un chip en una mochila, solamente su funcionalidad era medir cuando tú entrabas al colegio para pasar la lista de manera rápida. Se generó un show, weón, como que el chip iba a Decía conectar al guerra. cabro y vos ibas a saber hasta cuándo el cabro iba a estar en el baño, weón. Y nunca fue, ¿cachai? Nunca fue. Parecía guerra ese colegio. Porque las personas, dentro de nuestro paradigma, ¿cierto? Es difícil sacarnos de nuestra visión. Es como cuando te enseñan algo mal. Cuando a ti te enseñan algo mal, es súper difícil cambiarlo. De hecho, si ustedes llegan a media y preguntan, si yo dejo caer una piedra con, no sé, un zapato, ¿quién cae primero si no hubiera aire? Les aseguro que la respuesta es la piedra porque es más pesado. ¿Por qué? Porque lo aprendieron de chico. Y no es así. Sabemos que no es así por Galileo, ¿cierto? Por todo lo que ocurrió. Pero es cambiar un paradigma súper difícil. Es súper difícil cambiar el paradigma. ¿Ya? Entonces, este tema, por ejemplo, es muy importante porque ustedes como profesores no solamente van a entregar conocimiento, sino que también tienen que hacer pensar a las personas y por lo tanto es un tema súper relevante porque habla sobre el quehacer científico con el quehacer personal y el religioso, por lo demás. ¿Cachai? Yo, por ejemplo, ahora puedo fijarme claramente que hay cuántos antivacunas y cuántos de ellos promulgando que no se vacune la gente y han muerto. Entonces no entiendo. Entonces, ahora, ¿qué vamos a suponer? Que hubo una conspiración contra ellos para que murieran de Pero coronavirus. también ha habido harto efecto adverso de personas que se han vacunado y esas cosas no salen en la tele. Sí, y ahora la pregunta es, ¿por qué se han muerto? ¿Por coronavirus o por enfermedades de base? O por la vacuna. Por la vacuna, ¿ya? ¿Y tú sabías que toda vacuna tiene efectos secundarios y sí o sí hay gente que va a morir? A lo largo de toda la Sí, historia. pero el VAERS, que es una institución que analiza los efectos adversos, han habido muchos. Entonces, y aparte que una vacuna experimental no es como otra, lo que pasa, eso es lo que pasa. Depende además Eh, de la vacuna, porque no podemos comparar, por ejemplo, la vacuna, la Sinovac, con la Pfizer, porque son dos tecnologías distintas. De hecho, todo el mundo piensa claro, que la Pfizer es sí, experimental y estamos totalmente equivocados, porque la Pfizer es un tipo de vacuna que trabaja con el ADN del virus. Y esta sí, tecnología, un adenovirus, sí, mucho tiempo atrás, que sí, se pero con el coronavirus, ese es otro cuento. el adenovirus que se utiliza ya hay estudios que ha habido mal, o sea, hay malos resultados. Y Hay el como ARN buenos, mensajero es que nunca se ha experimentado, así que es como difícil buenos, explicar esa situación. hay como buenos y como malos. Porque por algo es ciencia experimental. Estamos sonados, ¿cachai? Entonces, cambiar justamente ese paradigma y ese pensamiento. Ahora, por ejemplo, yo y tú podemos rebatir porque a parecer tú tienes conocimiento previo, ¿o no? Si Sí, yo me intereso, tú con tu conocimiento, que podría ser hasta erróneo, se lo debates sí, a alguien totalmente. ignorante, tú le dejas esa información a alguien ignorante. Esa persona ignorante va a transmitir lo que tú dijiste dentro de tu, estoy suponiendo, no que te estoy echando la culpa ahora. Esa es la cosa, que la gente no investiga, no hay Eh, que dejarse llevar Justamente. por Eso es una clave. el Eso otro. es una clave. Hay que investigar, esa es la cosa, Por no, ejemplo, no los es que el cabros otro diga, no, hay que... antes sí, ahora no tanto. Antes le creían a Salfate. Cuando Salfate decía que, bueno, que mañana iba a haber un terremoto, mega terremoto en Arica y todo el mundo ya estaba preparado para el mega terremoto. Porque Salfate lo dijo. Y no, pues, ¿cómo le creías a Salfate? Pues? O sea, hasta yo podía haber predicho que iba a haber un temblor mañana porque en realidad tiembla todos los días. Así que no hay mucha ciencia. ¿Me entienden? Entonces, eso nosotros como profesores de ciencia tenemos que promulgar la investigación, no quedarse con una fuente, buscar en otros lados. ¿Ya? Y por ejemplo, esto que se está dando ahora con respecto a las vacunas, que es un tema súper controversial, es bastante interesante, porque genera esto de, oh, voy a averiguar.
Pero no voy a averiguar en Wikipedia, pues, bueno, voy a averiguar en una fuente, en otra, en 10 fuentes distintas hasta llegar a una conclusión propia. ¿Cachai? Así que me agrada. Lo mismo pasó con Copérnico. Chuta, ¿cómo Copérnico lograba cambiar el paradigma de ya? De ahora en adelante el Sol está en el centro. De hecho, Copérnico tuvo que retractarse de su idea, porque la Iglesia Católica le dijo, bueno, o te retractáis o te mandáis cortar. Y Tycho Brahe, que fue en cierta, no sé si discípulo, pero tomó las ideas de Copérnico y las mejoró. Y fue Tycho Brahe el que logró imprimir, ¿cierto? O inculcar esta creencia de que en realidad el Sol estaba en el centro. Pero esto fue en el Renacimiento, o sea, cuando ya el pensamiento de la gente era mucho más amplia que en la Edad Media. ¿Ya? Este loco, Tycho Brahe, ¿cierto? Generó mucha controversia porque él hizo muchas investigaciones, observaciones. De hecho, gracias a las observaciones de Tycho Brahe, después viene Kepler, y gracias a Kepler se descubren las leyes de Kepler. O sea, los movimientos alrededor del Sol, ya si existe alguna relación matemática entre ellos, pero eso gracias a ¿qué? A las observaciones de Tycho Brahe. De hecho, en 1572, una estrella apareció en una de las constelaciones, Casiopea, ¿ya? Y alcanza la luminosidad de Júpiter, ¿ya? Y después desaparece. Entonces, él, en base a eso, y en base a un método que más adelante lo vamos a estudiar, que es el método del paralaje, él puede determinar, por ejemplo, distancias en el universo. Distancias que, por ejemplo, en el universo se pueden medir en años luz, ¿cierto? O en parsec, que es una de las unidades que tienen relación con el paralaje. ¿Ya? Aquí hay una idea así rápida del paralaje, ¿cierto? Que el paralaje es un método de medición que trabaja mucho con geometría. Entonces, por ejemplo, yo acá tengo una estrella y acá tengo su posición aparente vista desde distintos lugares de la Tierra. Entonces, si yo conozco este ángulo, ¿ya? Yo puedo, por ejemplo, utilizar, no sé, reglas de, ¿cómo se llama? Teorema de Tales, reglas de semejanza, trigonometría, y puedo determinar la distancia directa entre la Tierra y la estrella real. ¿Ya? Pero como las distancias son muy lejanas, no usamos kilómetros, porque estaríamos usando 10 elevado a 1000 kilómetros, así que no es mucho. Entonces cambiamos la unidad a años luz. Recordemos que un año luz es la distancia que recorre la luz en un año. Y a ese año luz, 3,26 años luz, para ser específico, se le denomina parsec. ¿Ya? Pero más adelante lo vamos a estudiar como tal. Ahora está nombrado nomás para que sepan que es uno de los métodos que utiliza Tycho Brahe para hacer mediciones en el universo. Y bueno, después viene Galileo Galilei, y Galileo dijo, ya, ¿sabéis que realmente este loco Copérnico fue seco y realmente el Sol está en el centro? Y a Galileo Galilei era más fácil creerle, pero a Galileo Galilei también casi le cuesta la vida. Y si no fuera porque él era amigo del Papa, también se ha cortado. O sea, también es cuático la forma de pensar, ¿cierto?, de la gente en ese entonces. Bueno, Galileo perfeccionó un telescopio, ¿cierto?, que lo construyó con lentes. Ustedes saben cómo se trabajan los lentes. En este caso son dos lentes convergentes para que de acuerdo a la posición, ¿cierto?, se reubiquen la imagen y yo la puedo ver más grande. ¿Cierto? Él encontró un gran número de estrellas en el universo gracias a este telescopio, y de hecho gracias a su telescopio él pudo describir la superficie de la Luna. O sea, era un telescopio que para ser de la época era bastante interesante. Y él en 1610 descubre, ¿se acuerdan que ayer les comenté que los cuatro satélites naturales que tenía Júpiter, que eran Io, Ganímedes, Europa y Calisto, ¿cierto? Esas cuatro satélites los descubrió Galileo con su telescopio. Y por eso son satélites galileanos que se le llaman. Pero de verdad que Galileo la vio verde, le costó. Fue súper difícil para él este tema. Entonces ahora lo que vamos a hacer es ver un video. El video es un poco largo, ¿ya? Pero me gustó mucho, ¿ya? Así que lo vamos a poner acá. La idea es que lo vean
El video habla sobre la vida de Galileo, pero también habla mucho sobre el modelo heliocéntrico, ¿ya? Y los revuelos que este causó. Realmente fue un revuelo científico el tema del heliocentrismo. Aunque obviamente sabemos que ya a lo largo del tiempo eso quedó así, porque de hecho ahora sabemos que la Tierra está en el centro. Por eso sería súper Grammarly can help you write quickly and confidently, so you never have to slow down at work. sería súper difícil que ahora alguien nos dijera, no, sabes que en realidad en el centro está la luna. Puta, nadie le creería. Porque han sido años en que nosotros hemos vivido sabiendo que el sol está en el centro. Ya. Entonces vamos a poner... voy a dejar de grabar porque el video de ayer